Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el coloquio de licenciatura en física, edición número 184. Y hoy pues celebramos que tenemos una invitada de la casa, una egresada del programa de licenciatura en física, por haber aceptado la invitación, la doctora Cindy Lorena Gómez Heredia. Ya hace años que estuviste por acá y pues es para nosotros un gusto enorme, Lorena, que estés de nuevo acá contándonos sobre tu trabajo de investigación que desarrollaste durante la maestría y el doctorado recientemente terminado, sobre esta histéresis térmica de los materiales del dióxido de vanadio. Bienvenidos. Y bueno, y sus aplicaciones para rectificación. Entonces, muchísimas gracias, Lorena, por haber aceptado la invitación. Bienvenida, y pues nosotros de costumbre recibimos a nuestros invitados con un aplauso, y pues que hoy no sea la excepción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pues primero por la invitación. Como bien le dice César, profesor César, es volver a casa después de más o menos 10 años de haberme ido como licenciada en física graduada acá orgullosamente. Hice mis estudios de doctorado y de maestría en CINVESTAB, Centro de Investigación y Estudios Avanzados en México, la maestría y el doctorado en física aplicada. Y recientemente estuve haciendo una estancia postdoctoral en una empresa que se llama Mindtech, una empresa que contribuye a la optimización de ciertos procesos industriales, durante un año con el Ministerio de Ciencias, y pues ahorita me encuentro como profesora de planta en la Universidad Javeriana, en el departamento de física. Bueno, hoy quiero contarles un pedacito de lo mucho que uno hace durante los años de investigación, contarles que uno hace mucho, pero realmente muy poco surge bien. Eso es muy normal en la investigación. Y vengo a contarles una parte del trabajo que estuve desarrollando, con la cual me titulé como doctora en física aplicada, que bueno, ya es hace un tiempito, pero es un trabajo que deseo retomar porque quedaron muchas temáticas y muchos enfoques pendientes respecto a este tema. Este material que les voy a presentar el día de hoy es un material fascinante, y por eso seguir con su estudio aquí en Colombia sería de gran aplicación. Tiene muchas aplicaciones, como les voy a contar ahorita. Este trabajo se hizo cuando yo estaba en CINVESTAB, pero se hizo en conjunto con el Instituto Pi-Prime, que es un grupo de investigación en la Universidad de Poitiers en Francia, en donde estuve haciendo durante un año una estancia de investigación durante el doctorado, junto con la Universidad de Limoges, que también es una universidad francesa. O sea, esto es un trabajo colaborativo entre CINVESTAB y las universidades que les estoy mencionando. Muy bien, como bien lo dice el título, vamos a estar hablando acerca del dióxido de vanadio, un material termocrómico que les voy a presentar posteriormente. Particularmente vamos a hablar de su emisividad y cómo este material presenta una histéresis térmica en esa propiedad óptica como es la emisividad infrarroja, y cómo eso se podría aplicar a el desarrollo y la teorización y el desarrollo experimental de ciertos dispositivos, que también les voy a comentar en un segundo, pero esos dispositivos pues son basados en rectificación térmica. Entonces les voy a contar qué hicimos y posteriormente pues cuál fue su aplicación. Más o menos aquí contextualizarnos un poquito acerca de por qué es importante este material y demás, qué métodos y qué materiales utilizamos para ello, los resultados obtenidos y la aplicación, como les digo, de este conocimiento desarrollado y publicado en la aplicación a la posible desarrollo de un diodo térmico, o pues al proceso del fenómeno de rectificación térmica. Entonces empecemos. Como se dan cuenta, el título es como un poquito largo, entonces empecemos como a desboronarlo poco a poco. Primero hablemos acerca de qué es el dióxido de vanadio y qué es la histéresis, que es justamente lo que están, parte importante de lo que vamos a estar hablando. Entonces, existen unos materiales que se llaman materiales termocrómicos, que son materiales que pueden ser orgánicos e inorgánicos, en los cuales se pueden dar un proceso que puede ser reversible o irreversible en un cambio en las propiedades ópticas, ¿sí? En unos de ellos es a simple vista un cambio en su color, en otros de ellos cambios en otras propiedades ópticas o de luz que no es visible.
Dentro de esos procesos que sean reversibles, significa que posterior a que pase la excitación o el estímulo que uno le está dando a este material, donde el estímulo es un estímulo térmico, porque uno está cambiando su temperatura, son materiales que, como le dicen su nombre, termocrómicos, cambian su color con base en la temperatura que tienen. Entonces, cuando este proceso es reversible, significa que una vez termina el estímulo, el material vuelve a tener las propiedades ópticas o el color que tenía inicialmente. Y pues estos procesos, los procesos que envuelven este tipo de materiales son diversos, bueno, acá no se puede señalar, son diversos como los que se mencionan dentro de este listado. Muchas características propias de los materiales o cambios en la estructura misma del material pueden inducir este tipo de efecto. Dentro de ellos vamos a hablar de aquellos que sufren una transición de fase, particularmente los óxidos metálicos y los vanadios presentan este tipo de transición, que es una transición de fase. Entonces se han utilizado para tanto materiales orgánicos como inorgánicos, particularmente los óxidos metálicos. Hay algunos materiales termocrómicos que son orgánicos, son muy útiles porque presentan ese cambio casi que a temperatura ambiente, o sea, no requieren de altas temperaturas o muy bajas temperaturas para presentar un cambio en el color, y pues eso tiene mucha utilidad, como se dan cuenta acá nada más en la imagen, el camuflaje o el cambio de color de una prenda de vestir. Existe justamente una industria, que es la industria de textiles inteligentes o de tintes inteligentes, que reaccionan o cambian su color frente a un estímulo que es un cambio de temperatura. De igual forma, se han desarrollado tanto elementos de vestir para camuflaje como elementos muebles o elementos de la casa o cosas, bolsas que simplemente con el color nos indican la temperatura a la que se podría encontrar un cierto elemento o si ha perdurado esa temperatura por largo tiempo. Tiene mucha aplicación. Y están los inorgánicos, donde están los óxidos metálicos, particularmente el dióxido de vanadio. Hay muchos tipos de vanadio, pero el dióxido de vanadio tiene la particularidad de que su temperatura, esa temperatura a la cual se da esa transición, es una temperatura que no es muy alta. Otros vanadios también tienen transición, pero lo hacen a temperaturas más elevadas, y eso hace que las aplicaciones no sean tan llevaderas a temperaturas prácticamente ambiente, ¿sí? Y la diferencia entre ellos, los materiales inorgánicos tienden a ser más resistentes, más perduraderos, más estables en comparación a los orgánicos. Por eso la ventaja de estar estudiando este material, que es un material inorgánico. Entonces les voy a comentar qué sucede más o menos con este material, algo reportado desde 1959, ayer nada más. Es un material que se viene trabajando y que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, y al que todavía se le encuentra mucho por estudiar, y al que todavía hay muchísima aplicación para él. Entonces aquí se presenta una gráfica de resistencia eléctrica, cómo funciona. Hay una transición de fase, una transición en la cual este material pasa de tener una estructura monoclínica a tener una estructura tetragonal o rutilo, en la cual justamente estas transiciones de fase, acompañadas de ciertos procesos en las bandas que componen a estos materiales, y que están asociados con los cambios de temperatura, hacen que este material pase de comportarse como material aislante a comportarse como un material metálico con solamente unos ciertos grados de variación en su temperatura, lo que lo hace un material fascinante, porque bajo ciertas circunstancias podríamos tener este comportamiento y bajo otras requeridas podemos tener el comportamiento de un metal. Bien, lo interesante aquí es qué sucede acá en la mitad, ¿verdad? En esta brecha que hay aquí vemos que hay una transición en la cual de forma progresiva durante el calentamiento se ve un cambio en su propiedad eléctrica para este caso. Y más fascinante aún es que cuando el material se enfría, es decir, su temperatura empieza a disminuir para retornar a la temperatura que tenía inicialmente, también sufre una histéresis, sufre aquí un cambio dentro de ese mismo rango, un cambio en la resistividad, para este caso resistencia eléctrica que estamos evaluando, pero no es por el mismo camino, es decir, no toma los mismos valores de resistividad cuando se está calentando que cuando se está enfriando dentro de este rango de temperaturas. A eso se le conoce como una histéresis o un ciclo de histéresis, en el cual el camino de calentamiento no es igual al camino de enfriamiento. Y esto lo presenta este material. Como se dan cuenta, dentro de este rango de bandas que están aquí presentadas sin ondear mucho, teniendo al vanadio y al oxígeno como
los elementos y los diferentes orbitales, tenemos efectivamente que cuando está en el estado aislante, pues hay una brecha entre las posibles bandas respecto a la energía de Fermi, y tenemos que un acoplamiento en la energía de Fermi cuando tenemos su estado rutilo metálico, que justamente pues tiene que ver con su nueva capacidad para conducir carga, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras, y como les digo que nomás fue ayer, descubrimientos respecto a este material, y pues entonces empiezan a surgir las ideas de si este material puede cambiar más propiedades, no solamente eléctricas, sino qué pasa con sus otras propiedades o propiedades asociadas a este material. Bien, entonces antes de entrar en ese tema, vamos a definir algunas características que son importantes de la histéresis, porque nosotros nos basamos en estudiar esas características. Entonces, dentro de una histéresis hay puntos importantes. Uno de ellos, la temperatura crítica, que es la temperatura a la que uno considera que se realizó la transición, el punto crítico de transición, pues que simplemente es con el cálculo aquí de donde se dieron las máximas variaciones y el promedio de ellos, si tenemos la temperatura crítica. Como les dije, más o menos el vanadio lo tiene en 68 grados. Si uno quiere si uno lo quiere, lo puede dopar, eso depende si es en película delgada, si es en pastillas, si es en polvo. La forma de presentación también determina mucho esta temperatura crítica. Está el otro característica, que es el ancho de histéresis, ¿sí? Es que tanto se aleja la curva de calentamiento de la curva de enfriamiento, ¿cierto? O sea, cuál es el ancho de temperatura asociado pues a esa diferencia durante el calentamiento y el enfriamiento. Y nosotros vamos a estarlo estudiando. Y finalmente el que nosotros le llamamos beta, que es como un ritmo de caída o ritmo de cambio en la transición, ¿no? Cómo es la pendiente de la caída, ¿no?, que se está presentando, porque vamos a ver que puede ser que este proceso fuese un proceso más largo o puede ser un proceso cada vez más rápido, ¿no? Y es importante saber si ese proceso se da durante un gran intervalo de temperatura o si se da durante un corto intervalo de temperatura. Estas tres características las vamos a estar estudiando a lo largo, al igual que la variación, ¿no? Ver cuánto varió de cuando estaba aislante a cuando estaba metal, tantos órdenes de magnitud, tanto fue la variación. Son características importantes a estudiar de este material. Listo, entonces, como les venía comentando, estas características, a las que les vamos a llamar características de MIT, que es Metal Insulator Transition, o la transición de fase, que es lo que le vamos a estar llamando, pues dependen de muchas características. O sea que esto que yo les estoy hablando aquí es particular de las muestras que se desarrollaron en este laboratorio, de los sustratos que se usaron y demás. O sea, es muy particular. Cada vez que uno estudia con otra metodología, otras estructuras, otras herramientas, es distinto. Entonces, pues eso depende del método de preparación, depende de la morfología, cómo se creció, depende del espesor de las películas, si es que estamos hablando de películas delgadas. Y lo bueno es que, como se acaban de dar cuenta, la importancia de que nosotros podemos hacer modificaciones, nosotros podríamos controlar con bajas temperaturas, podríamos controlar propiedades de un material, ¿sí? Fácilmente. Entonces, como les decía yo, evidentemente y efectivamente tenemos que el dióxido de vanadio no solamente cambia sus propiedades eléctricas, como la conductividad eléctrica, la resistividad eléctrica, sino que también hay cambios en sus propiedades térmicas y hay cambios en sus propiedades ópticas. Era algo pues que era de esperarse justamente frente al cambio de estructura y demás que determina todas estas propiedades en un material. Entonces, efectivamente, y como en estos estudios que yo estoy mencionando aquí, que no son estudios realizados por nosotros, sino que son reportados en la literatura, hay estudios en los que se presentan estructuras como películas delgadas depositadas sobre diferentes sustratos, por ejemplo aquí, en donde evalúan cómo determina el sustrato y el tamaño de película, la forma de la histéresis o el ancho de histéresis o las diferentes características que les acabé de mencionar. ¿En qué aplicaciones tiene esto? Se han promovido dispositivos para almacenamiento de datos o memorias con base en este tipo de funcionamiento en el cual, dime. Pues, perdón si interrumpo. Una pregunta. Este cambio de temperaturas que se realiza durante el proceso de histéresis, ¿este proceso de histéresis varía si yo hago este cambio de temperatura más despacio, o sea, durante un mayor tiempo, o solamente importa el cambio de la temperatura? No, hay que dejar que el material presenta lo que se llama presenta unas islas metálicas
en las que, o sea, empiezan a formarse unas ciertas islas metálicas en la medida que él va haciendo la transición. Entonces sí hay que permitir, o sea, si es un cambio muy repentino, posiblemente no llegue en su totalidad dominios metálicos, genera dominios metálicos en el material. Si uno no permite que se dé ese proceso en su totalidad, como ahorita les voy a mostrar, porque nosotros hicimos interrupción del calentamiento para ver qué sucedía después con el enfriamiento, a lo que le llamamos histéresis secundarias, ahorita les cuento, pues el proceso sí efectivamente cambia, no para el calentamiento, pero sí para el enfriamiento de la muestra, ¿sí? Bien, entonces esto tiene mucha aplicación en dispositivos, se han estudiado propiedades térmicas, que todavía un poquito más difícil. Este es en películas delgadas. Yo estuve estudiando pastillas de polvo compactado de dióxido de vanadio dopadas con tuxteno, y esta sí fue más fácil ver las propiedades térmicas, porque en película delgada pues es más complicado, y se obtuvieron resultados efectivamente de variaciones de propiedades térmicas como es la conductividad térmica, la difusividad térmica y demás. Y pues esto también tiene aplicaciones en el hecho de poder realizar switches térmicos, ¿no? Y por último, las propiedades ópticas creo que son un poco de las más exploradas junto con las eléctricas, más allá de las térmicas. Propiedades ópticas como la emisividad, la reflectancia, la transmitancia, cómo cambia del material en función pues de la temperatura, y aplicaciones tales como dispositivos de control térmico a nivel de naves espaciales se ha desarrollado con este material dióxido de vanadio. Igual, calentamiento y enfriamiento. Ajá. Muy bien. Entonces, ya hablamos de qué es el dióxido de vanadio, señor. Sí, señor. Es la disposición del silicio. Sí. Sustrato. Ajá. Sí, lo hicieron con ambas disposición para ver si había en ese caso algún cambio en la señal que iban obteniendo. Bien, entonces ya hablamos del dióxido de vanadio y la histéresis. Cada vez que lo toco, se baja. Hablemos acerca de la emisividad y de la palabra pues térmico, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente ustedes este término sí ya lo han escuchado con más, están más familiarizados, porque a uno le enseñan algo de estos términos en óptica, particularmente le enseñan esta parte, pero vamos a repasarlo un poquito nada más para lo que viene. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar acerca de un método experimental que nosotros utilizamos para medir esa emisividad. Esa emisividad no se midió a partir de espectrómetros o un FTIR infrarrojo, sino se hizo a través de una técnica distinta, que es una técnica que se llama fototérmica, en cual su principio de funcionamiento es una conversión de luz a calor, pero ahorita se las voy a contar. Mientras tanto, hablemos de un poquito de los fundamentos para recordar. Primero, pues, ¿qué es el calor, no? Que tiene que ver con una transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, y pues que existen diferentes métodos por los cuales ese proceso se da, ¿cierto? O hay flujo. Nosotros vamos a estar enfocados en el de conducción y en el de radiación, donde la conducción está pues por la ley de Fourier, en donde pues tiene que estar asociado con un gradiente de temperatura, y ese flujo de calor por conducción que se da entre dos cuerpos en contacto tiene que ver con una propiedad del material que se llama la conductividad térmica. ¿Qué tan hábil es el material para conducir una gran cantidad de energía térmica? ¿Sí? Y por el otro lado también vamos a estar viendo cómo es el flujo de calor por radiación, dado por la ley de Stefan-Boltzmann, en el cual el flujo de radiación también depende de la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos, pero pues en este caso a la cuarta, y depende de una cantidad conocida como la emisividad, que es justamente lo que estamos hablando, que es una cantidad que nos permite estimar cuál es la emisión de radiación infrarroja que tiene un cuerpo producto de su temperatura y de lo que se genera la temperatura en el cuerpo respecto a lo que lo haría el cuerpo negro, ¿no? Un cuerpo negro. Entonces nosotros vamos a estar ocupados, en principio queremos conocer cómo es esta emisión de radiación infrarroja del dióxido de vanadio y cómo cambia esa emisión como función de su temperatura, ¿cierto? Porque pues aquí vamos y tenemos de forma característica que las emisividades de los aislantes y las emisividades de los metales son muy distintas, siendo las de los metales muy bajas en comparación a los aislantes. Entonces se supone que si se da ese cambio de estructura, debería también presentarse un cambio en la emisividad, que también ya se había reportado. No vamos a decir que hicimos por primera vez, demostramos que la emisividad cambiaba y la histéresis y la emisividad, no, pero sí hicimos otras cositas que fueron importantes y que sirvieron y siguen siendo de mucha utilidad. Listo, finalmente su aplicación en rectificación térmica.
Entonces hablemos qué es la rectificación térmica. Pero para ello, antes de llevarlos a ese mundo tan bonito, les voy a contar un poquito de las aplicaciones que tiene el dióxido de vanadio. Por este lado empecemos por las últimas y de las más conocidas, las ventanas inteligentes realizadas con este material, en el cual pues justamente el hecho de que sus propiedades ópticas cambien con la temperatura hace que el material, por ejemplo en el invierno, permita que cierto tipo de radiación, especialmente infrarroja, ingrese a un lugar y no salga de ese lugar, ¿no? Manteniendo pues un equilibrio térmico, un incremento de temperatura al interior. Por el contrario, durante el verano, a unas ciertas temperaturas, el material puede comportarse tal que esa radiación incidente se refleje, ¿verdad?, y no ingrese ni sea absorbida ni se transmita a través del material. Entonces, pues eso tiene una alta aplicabilidad en poner ventanas y que las ventanas permitan que bajo ciertas circunstancias de temperatura del ambiente, pues podamos tener recintos mejor aislados térmicamente en el invierno, por ejemplo. Por otro lado, dentro de las aplicaciones hay sensores de gas, dentro de los más famosos que contienen justamente vanadio, y pues él al reaccionar frente a cambios de temperatura asociados a cambios de presión usualmente al interior, pues puede manifestar que hay variaciones justamente de presión y pues manifestar lo que hacen justamente los sensores, que serían variaciones de lo que estén presentando. Muy bien. Esto a grosso modo, pero claro, uno puede centrarse y ver, yo tengo al final las referencias, uno puede ir y revisar y pues es un mundo bastante grande de aplicaciones de este material. Pero a mí el que me pareció más interesante y por el cual se terminó yendo la línea en la que empecé a investigar fue esta parte de aquí, en la cual con este material se está tratando de construir a lo que se llama una tecnología que se llama una tecnología termotrónica, ¿sí? En donde se trata de hacer una analogía de todos los dispositivos microelectrónicos que hay, pero en su contraparte térmica, ¿sí? Es decir, tratar de desarrollar diodos, pero no eléctricos, sino térmicos, transistores no eléctricos, sino térmicos, ¿sí? O switches o memorias no eléctricas, sino térmicas. ¿Y cuál es su ventaja? Pues aquí manejan electrones, manejan cargas, ¿verdad? Aquí manejaríamos fonones, ¿cierto? O en su mejor versión, en caso de ser solo radiación, manejaríamos fotones. Y si manejamos solo fotones, pues los fotones viajan más rápido que los electrones, en cualquier circunstancia. Así que tendríamos dispositivos mucho mejor elaborados. Es decir, tendríamos dispositivos realmente de mucha aplicación. Además de eso, la mayoría de objetos que nosotros tenemos siempre tiene problemas con el calor. Que se me calentó, se me dañó porque se calienta, no está siendo efectivo su proceso. Estos dispositivos permitirían controlar o amplificar o reducir o guiar estos flujos de calor que no son útiles en ciertas circunstancias y redirigirlos para que fuesen útiles. Entonces termina siendo que el calor no es tan estorboso, ¿cierto? O esa energía térmica o radiación, dependiendo sino que podría utilizarse, controlarse, modularse, amplificarse para generar estos dispositivos. Eso fue lo que me cautivó y me sigue cautivando aún, porque uno aporta así un poquito pequeñito, pero eso puede terminar siendo algo muy grande, ¿no? Para lo que es. Y efectivamente ya muchas personas han propuesto, han teorizado, en especial la teorización de estos dispositivos se ha desarrollado con este material y con pues estructuras de materiales que contribuyan a ese tipo de procesos, como los que se encuentran acá: diodos térmicos, transistores térmicos, memorias térmicas, capacitores térmicos, se han venido desarrollando. Nosotros nos vamos a ir por el lado de ver cómo podríamos desarrollar o teorizar la parte de un diodo térmico. Y entonces, para hablarles del diodo térmico, bueno, por eso es prometedoras aplicaciones, por eso el interés de estudiar estas propiedades del dióxido de vanadio. Entonces, justamente queremos ver cómo se podría desarrollar un diodo térmico, pero para ello nos vamos a un fenómeno un poquito, digamos que más fundamental, que es la rectificación térmica. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta rectificación, básicamente lo que se tiene en un diodo son dos terminales como las que se encuentran aquí, y lo que queremos hacer es, se van a encontrar a diferentes temperaturas. Ya sabemos que el flujo de calor va de mayor temperatura al de menor temperatura, y pues lo que nosotros queremos ver es rectificar, es
¿qué pasaría? ¿Cuál es el flujo de calor cuando en esta dirección y qué pasa si se invierten las temperaturas? Si ahora el flujo de calor en la otra dirección pues es el mismo. Se supone que si tienen las mismas condiciones debería ser exactamente lo mismo. Lo que nosotros quisiéramos hacer es rectificar eso, o sea, hacer que el flujo de calor se dé mayormente en una dirección que en dirección contraria, porque eso sería garantizar que aun cuando la temperatura de uno sea mayor que la del otro, el flujo de calor siempre sea en una dirección, o se trate de dar una dirección, o se disminuye la cantidad de flujo de calor que se está yendo en dirección contraria. Eso es controlar un poco esa energía en forma de calor que se transportaría en medio de estas dos terminales. Y esta es la forma de calcular una rectificación, ver cuánto es el flujo de calor cuando están las temperaturas así y cuando se invierten, cuál sería el flujo de calor, y esa diferencia pues nos da la rectificación. Noten que si este flujo son iguales, pues la rectificación nos da 0, porque no estamos rectificando nada. Todo el flujo de calor en esta dirección es exactamente el mismo. Lo que nosotros quisiéramos hacer es disminuir el flujo de calor en una de las direcciones, de esa manera rectificaríamos o generaríamos este fenómeno de rectificación. Bueno, y eso se ha hecho, y harto, considerando flujo por conducción, se han hecho con diferentes materiales, se han encontrado rectificaciones alrededor del 20%, que son rectificaciones bajitas, otros considerando solamente los flujos radiativos de calor en campo lejano y en campo cercano, que tiene que ver con la distancia que hay entre los dos terminales que les estoy hablando que componen al diodo. Tenemos rectificaciones mayores al 70%, pero con variaciones de temperatura de 200 Kelvin aproximadamente, o pues en campo cercano más o menos de 44%. El campo cercano es importante porque se supone que esos son elementos microscópicos, ¿no? Es decir, que van a ir en elementos bien pequeñitos, entonces por eso es importante ese estudio. Muy bien, con dióxido de vanadio específicamente se han encontrado rectificaciones hasta el 90%, que es muy grande. Sin embargo, es en teoría, 1 y 2, es bajo diferencias de temperatura entre las dos terminales del diodo muy grandes, y eso es algo que no se presentaría digamos que no de manera natural se presentaría en un dispositivo de ellos. Por eso la importancia de seguir buscando opciones en las cuales se pudiera aumentar la rectificación con menor temperatura. Bien, entonces aquí vienen las preguntas de investigación hasta ahora, vienen las preguntas de investigación. Dentro de ellas, pues uno se empieza a preguntar eso, pues si con las técnicas que trabajaba yo en esa época, que son técnicas fototérmicas, pudiésemos medir la emisividad, ¿sí? Porque pues cuando intentamos hacerlo con un FTIR, un espectrómetro, tiene muchos problemas porque uno tiene que calentar la muestra, y si uno trata de calentar, a veces calienta, la ventana y puede generar daños en el espectrómetro, que fue lo que nos pasó, o a veces los espectros de reflectancia se ven afectados cuando uno viene calentando por la aparición de los dominios metálicos, en donde empieza a haber mucha dispersión. Entonces, hacerlo mediante estas metodologías nos tomó un poco de problema, por lo cual empezamos a mirar las técnicas fototérmicas como una posible opción para dar una mirada a la emisividad del material. Listo, después pensamos, bueno, si se crece de una forma o si se crece sobre un sustrato u otro, ¿cambiará? ¿No? Ya teníamos idea de que sí iba a pasar eso, pero queríamos ver qué pasaba con las características de la transición. ¿Qué pasa si se interrumpe? Que es lo que preguntaba en el proceso de calentamiento. ¿Acaso pasa lo mismo? ¿Cambian algo las características de esta transición? ¿Qué pasaría? Y finalmente podríamos aplicar esos resultados, en caso de que encontráramos resultados, se podría aplicar al dispositivo que quisiéramos desarrollar o teorizar también, que es este diodo térmico. Entonces, con base en estas preguntas fue que se desarrolló, o bueno, estas preguntas como un poquito respuesta a las conclusiones, ¿no? Pero pues que uno siempre, su trabajo realmente no empieza así, sino explorando, y ya al final cuando uno tiene conclusiones genera objetivos y cumple los objetivos con las conclusiones, ¿no? Pero bueno, esas no le van a contar a nadie, pero son cosas que suceden en la investigación, ¿no? Muy bien, la metodología entonces viene en este caso, y estas muestras no fueron desarrolladas por mí, fueron desarrolladas en la Universidad de Limoges, quienes trabajan allí creciendo películas delgadas sobre diferentes sustratos. Nosotros lo hicimos sobre sustratos de zafiro tipo R y silicio, también se hizo zafiro tipo C, pero aquí solamente reportamos esto, ahorita les cuento más o menos las diferencias, y se hizo a través de esta técnica PLD, que es deposición por láser pulsado, ¿sí? O depósito por láser pulsado,
en el cual, como lo dice bien su nombre, pues se tiene en este caso una cámara, se tiene un target o un target de dióxido de vanadio, que el cual va a ser, en este sistema va a ser, incide un láser justamente, y este láser que tiene es de alta potencia y que es un láser pulsado, con esas especificaciones, 25 nanosegundos de pulso y 25 Hz de repetición, pues va a generar justamente un calentamiento, un desprendimiento del material, y posteriormente una condensación. El material se va a condensar y va a quedar depositado sobre el sustrato, que está calentado a una temperatura más o menos de 600 grados para que se dé el proceso. Este tipo de depósito es un tipo de depósito casi que atómico, porque prácticamente la forma en que se desprende el material y se excita el material para ser desprendido del target es prácticamente atómico, lo que hace que la forma de depósito acá pues se puedan hacer películas muy delgadas. Las películas que nosotros utilizamos fueron de varios espesores, porque uno tiene que probar con muchas cosas a ver si las cosas sí funcionan, pero aquí los que vamos a reportar es una de 120 y 300 nanómetros de espesor, depositada sobre zafiro tipo R, silicio, cuyos espesores se encuentran aquí. Bien, esas son, digamos, que los dos tipos de muestras que vamos a estudiar, depositadas sobre silicio y sobre zafiro tipo R. Y ustedes me dirán, pero no tienen los mismos espesores, o sea que eso va a traerles problema. Por supuesto, y ya ahorita les voy a contar qué hicimos, pues que fue medir más muestras, por supuesto, para poder generalizar. Aquí se encuentra un estudio, una caracterización de las muestras tanto por difracción de rayos X, para ver que pues efectivamente era el material el que se había depositado, ese material dióxido de vanadio en su fase monoclínica, que es el que nosotros requerimos. Otros sustratos pues generan otros crecimientos diferentes a esa fase y nosotros requeríamos la fase monoclínica, por eso estos dos sustratos son muy usados para ello. Aquí pues efectivamente los picos que se encuentran en el difractograma y los planos en los que está crecido pues están asociados a que es una fase monoclínica de este material, en este caso para ambos tipos de sustratos. Y aquí del otro lado de la figura 7 muestra las imágenes SEM que se hicieron, también imágenes con AFM, para ver cómo era su rugosidad, cómo era su estructura, cómo era la superficie, cómo era el crecimiento que generaba. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia bastante clara entre la forma en que crece el dióxido de vanadio depositado sobre cada uno de los sustratos. En el zafiro parecieran ser que en algún momento fueron como esferitas, pero poco a poco se fueron elongando o alargando en una conexión que es una conexión columnar, ¿no? Que hay ciertas columnas o cordilleras que se generan entre ellas. Por otro lado, el silicio crece de una forma más en forma como de pirámide, puntudas, separadas, más aisladas unas de otras, tal como se observa aquí, también se observó en el AFM, tal vez un poco mejor en el SEM, y tal como se observa en esta figura, en la cual se pueden ver un poco mejor esos crecimientos mediante pues una vista distinta. ¿Para qué uno hace esta caracterización? Bueno, para ver que sí tiene el material que está diciendo que quiere tener, por un lado, y por el otro, pues porque nosotros queremos ver la diferencia que hay entre crecer dióxido de vanadio en un sustrato y en el otro. Diferencias en la emisividad, pero que obviamente van a estar asociadas con la estructura, cómo creció, ¿no? El material, pues porque la emisividad también es una cuestión de la superficie. Bien, aquí en esta tabla pues simplemente se resume cada una de las dos muestras que vamos a hablar, la estructura que encontramos, los planos cristalográficos y más o menos cómo crece, en donde vemos que acá el crecimiento es favorecido de forma así como les digo columnar, y en el otro más como en forma de islas. Y bueno, información que es importante al momento uno de reportar, porque pues con eso puede uno sustentar los resultados que va obteniendo. Listo. Ahora sí, entonces, ¿con qué hicimos eso? Como les venía comentando, hicimos con una técnica fototérmica que se llama cavidad resonante de ondas térmicas. ¿Por qué cavidad? Porque es una cavidad, como se ve acá, hay dos placas paralelas que tratan de ser planas, que se encuentran separadas usualmente por un medio, que puede ser un sólido, un líquido, un gas, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. Ahí podría estar la muestra, o la muestra podría ser una de las dos placas de estudio, ¿no? Entonces se forma una cavidad y en esa cavidad ponemos aquí un material al que le vamos a llamar un material calentador. Ese material tiene la tarea de convertir la luz que incide sobre él, esa luz que incide la absorbe
y dentro de esos procesos de desexcitación que se pueden presentar al interior del material, el material pues presenta un proceso no radiativo que es justamente energía en forma de calor, y es lo que hace el calentador, lo que hace es una transformación. La energía lumínica o la luz la convierte en energía térmica o en calor. ¿Sí? Entonces eso es el poder de lo que va a hacer él. ¿Y él lo hace cómo? Pues lo hace más o menos de la siguiente forma. Se genera una incidencia de un láser, pero no un láser de luz constante, porque eso lo que generaría es un aumento en la temperatura del material y ya. Pero cómo nosotros podemos controlar o podemos ver cómo ese material responde a esa absorción de luz y cómo se calienta y cómo responde él o cómo responde él, dependiendo de quién estemos estudiando, a esa energía térmica que se está transportando, porque se va a transportar alrededor, pues lo hacemos a través de un láser de luz modulada, algo que cambie su intensidad de manera tal que se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, ¿cierto? Entonces de esa manera lo que tenemos es una propagación de lo que se conoce como ondas térmicas al interior pues de esa cavidad. Por supuesto, este es el encargado de recibir la luz, absorberla, transformarla en calor. Y posteriormente lo que sucede acá es que el medio pues va a transportar esa energía. Como es un transporte de energía, pues es una onda, ¿verdad? Sería el concepto de onda, sino que en este caso sería una onda térmica. Y va a viajar a través de este material hasta llegar al sensor, que es la otra placa, y ese sensor pues es sensible a variaciones de temperatura o de presión, dependiendo pues de cuál va a ser el fenómeno que uno esté estudiando acá. Bien, entonces esta cavidad es importante porque uno puede hacer unos perfiles que se llama perfiles de la muestra, perfiles de profundidad de la muestra, porque si uno varía la frecuencia de modulación, está variando también la frecuencia de la onda y está variando por tanto también la longitud de penetración de la onda anterior del material. O si uno varía la longitud de la cavidad, como mostraron aquí que se podía mover, también puede hacer perfil de cómo va cambiando esas propiedades térmicas en el caso de que este fuera el material de estudio, al interior de ese material. Entonces, como se dan cuenta, hay dos fenómenos. Un fenómeno de propagación de calor o propagación de energía, en el cual, por ejemplo, en medio de la placa se da por conducción, o sea que nosotros podríamos estudiar propiedades térmicas de esos materiales, la difusividad térmica, la conductividad térmica, todo térmico, qué tan bueno es para conducir el calor ese material, ¿cierto? O este elemento que estamos estudiando acá. Y por otro lado tenemos que con el calentador, del calentador también podemos estudiar propiedades ópticas, porque tiene que ver con cuánto absorbe, ese material, ese calentador que tenemos allí, qué tan buena capacidad tiene para absorber esa energía y transformarla en calor, ¿no? Entonces también tiene esta característica del calentador nos podría permitir conocer propiedades ópticas también propias de ese material que es este. Y se había estado estudiando la emisividad de películas de recubrimientos selectivos, viendo cómo esa emisividad pues para cada recubrimiento puesto sobre diferentes metales o elementos pues iba cambiando. Entonces esta técnica ya se había estado utilizando un poco para ello. ¿Qué hace uno? Pues conectarla a todo un sistema que le permita amplificar, que le permite limpiar, filtrar las señales, como un locking, ¿verdad? Conectarla aquí, conectar el láser a un driver que le permita modular la frecuencia. Y específicamente como nosotros queremos estudiar el dióxido de vanadio y las películas de las que estamos hablando, pues lo que hacemos es ahora que ese calentador que teníamos antes, que antes pareciera ser que solo servía para inducir el fenómeno fototérmico, ahora se convierte en nuestro punto de estudio, y aquí se encuentran estas películas delgadas que tienen una peltier. Si se pone una peltier, se pegan a la peltier las muestras, pero la peltier tiene un agujerito que permite que el láser pues incida directamente sobre la muestra, esta parte modulada, y la peltier lo que nos permite es hacer un cambio de temperatura del material. Noten que por el hecho de tener una peltier, pues el objeto va a tener una cierta temperatura, por supuesto, pero la modulación hace que esa temperatura oscile alrededor de 1 o 2 grados. Eso es lo que uno mide, la oscilación de la temperatura. Uno mide la temperatura que tiene la muestra, porque esa temperatura puede cambiar dependiendo de. Lo que nosotros vemos es la oscilación de temperatura inducida por la oscilación o modulación del calentamiento. Bien, entonces pues lo que hicimos fue calentarlo, y de esa manera íbamos viendo cómo iban cambiando la señal que sentía o que percibía
el sensor piroeléctrico puesto enfrente, donde la capa que hay en medio es aire, una capa altamente conocida, sus propiedades térmicas muy conocidas. ¿Para qué? Pues para que no sea un problema más dentro de lo que vamos a tratar de estudiar. Y vamos midiendo la señal, que ya les voy a contar en qué consiste la señal, a medida de que se iba haciendo el calentamiento de la muestra. Este es el sistema de capas más o menos que nosotros tenemos aquí, no solo que está volteadito, en donde tenemos el sustrato, la película de dióxido de vanadio, la capa de aire y el detector. Pero pues claro, el sustrato, en este caso si nosotros hacemos incidir la luz así nada más, pues el sustrato no va a absorber la luz para convertirla en calor. Entonces lo que nosotros hacíamos era poner aquí una película de grafito que permite que absorba la luz y se dé el fenómeno de transformación de luz a calor. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer uno después de todo eso? Pues teorizar un poquito, ¿no? ¿Qué es? Pues ir y estudiar el sistema de 3 capas que tenemos acá, porque normalmente como es una capa tan delgada, más que estudiarlo como una capa en la cual se va a transportar esa onda de calor, porque prácticamente la onda de calor lo pasa derecho, no viaja a través de él, sino pasa derecho porque es muy delgadito en comparación a lo que trae la longitud, esa longitud de onda. Entonces, él lo único que va a actuar realmente es como, en lo que va a contribuir es en la emisión de radiación como superficie que se encuentra respecto al detector emitiendo en este caso radiación, pero no trae información térmica de ese objeto que se encuentra ahí porque la onda no viaja a través de películas que son muy delgadas. Entonces nos podemos hacer esto que está aquí, ¿no? Que es estudiar las 3 capas, y para cada capa pues uno tiene que resolver la ecuación de Fourier, y entonces resuelve la ecuación de Fourier y poner las condiciones de frontera, la continuidad de la temperatura, la continuidad del flujo, y en este caso particular si el flujo es por conducción, si es por radiación o si se van a considerar ambos. Entonces aquí se consideró justamente que había flujo por conducción y por radiación en este medio, y después de solucionar y de encontrar las constantes y demás, pues se encuentra uno esta ecuación que yo puse aquí, y después de hacer mucha álgebra para que quede bonita y que se vea fácil, encuentra una expresión como la que está aquí, en donde se supone que esta es la señal que nos da el detector. La señal que nos da el detector depende de estas propiedades. Entonces aquí hay muchas cosas, ¿no? Están las propiedades del aire, están las propiedades del calentador como sustrato, térmicas, pues en este caso serían solo las del sustrato, asociadas al sustrato. Está la información de propiedades del sensor, la emisividad que está aquí, porque la puse en rojo porque como es la que nos interesa, pero esa emisividad no es la emisividad solamente del dióxido de vanadio, es una emisividad efectiva, en donde habla de la emisividad de la emisividad de y la emisividad de no es el del dióxido de vanadio, es el del sustrato más el dióxido de vanadio. No, nosotros no llamamos la emisividad del dióxido de vanadio, sino del sistema dióxido de vanadio sustrato. Entonces aquí se encuentra inmerso esta partecita de aquí, y bueno, hay propiedades térmicas de todos ellos y propiedades, en este caso, la única propiedad óptica que tenemos acá, en este caso pues va a ser la emisividad, esa emisividad efectiva. Entonces uno toma esta función y esta función le saca la amplitud de esa función, le saca la fase a esa función, y es lo que uno tiene de una onda, una amplitud y una fase. Entonces lo que nosotros, viendo el comportamiento de la amplitud de esa onda y de la fase de esa onda, uno puede extraer información acerca pues de cierta propiedad, dependiendo de cuál haya sido capaz de conocer, propiedad que ya conozca, o de eliminar o de normalizar, que son procesos que uno hace para quedarse con el parámetro que quiere conocer específicamente en una investigación. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que acá estamos destacando que no solamente se trata de desarrollar el experimento, sino también la teoría que se acoja a ese experimento, ¿verdad? La forma de extraer información es comparando los datos experimentales con la teoría para poder extraer un cierto parámetro, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Les presento cuáles son las señales que obtuvimos. Entonces están acá las señales. ¿Señor? En la ecuación están las propiedades del láser, que es la fuente. Ajá. ¿De dónde quedan? Esa normalmente ya se ha normalizado. Se ha quitado por la iluminación, se ilumina también con otro material, es decir, incidiendo contra otro material para que la iluminación sea la misma, y uno lo que hace es normalizar o quitar todos los efectos de la iluminación, que termina siendo lo que puede variar y podría tener efectos en la ecuación. O sea, y la señal de fase como función de la temperatura, ¿sí?
Aquí se presenta para el zafiro tipo R, para el dióxido de vanadio depositado sobre el zafiro tipo R, como función de la temperatura más o menos entre 50 y 85 grados, la señal de amplitud, la señal de fase, durante el proceso de calentamiento, que es el rojo, y el enfriamiento, que es el azul. En círculo se presenta la señal obtenida para las muestras dióxido de vanadio sustrato, en cuadritos se presenta para la muestra únicamente sustrato. Entonces aquí se hizo todo lo mismo, pero solamente para el zafiro tipo R, y todo el mismo estudio, pero únicamente para el silicio. Y también cuando ya tenían los depósitos, ¿no?, de dióxido de vanadio, que son justamente los que están presentando aquí estas variaciones. Entonces les voy presentando aquí poco a poco lo que se va viendo. Se va viendo que la señal de amplitud viene creciendo, se presenta efectivamente un cambio en la amplitud en un cierto rango de temperatura, pareciera ser un cambio constante, es un crecimiento, pero es un crecimiento constante igual que acá al final, y una gran variación de la señal producto del calentamiento de la muestra. Cuando solo está el sustrato, pues no se ve nada en ese rango de temperatura, que es lo que es de esperarse, porque esa transición es del dióxido de vanadio, no del sustrato, ¿cierto? Muy bien, para la fase se presenta algo similar, en el cual se presenta una variación asociada pues a la presencia del dióxido de vanadio. Sin embargo, acá hay unas características un poco extrañas, y es un crecimiento de la temperatura, un crecimiento de la señal como función de la temperatura, y fíjense que aquí están despegadas y aquí se encuentran unidas en la fase, o sea que hay factores de medición y hay factores de cómo tenemos dispuesto nuestro experimento que podrían estar teniendo influencia en la señal. ¿Por qué? Porque lo que hay de esperarse es que la amplitud, si el sensor no responde a la temperatura, ¿cierto?, no se calienta con el incremento de temperatura del vanadio que está enfrente de él, pues la señal debería ser totalmente independiente dentro de este rango de temperaturas de la temperatura. Y eso no es lo que está pasando en ese punto, ¿no? Como podemos ver, que el hecho de que se solapen las señales del sustrato con la señal del dióxido de vanadio, pues tiene que ver que en este rango de temperatura las señales fototérmicas pues son básicamente gobernadas por el sustrato, ¿no? Es el sustrato quien gobierna esta parte de acá, y posteriormente con el cambio en las propiedades de dióxido de vanadio pues se ven los cambios que se encuentran allí. Bien. Entonces, al ver esta parte en la que la amplitud se ve afectada, porque fíjense que calentamiento y enfriamiento no son iguales para el sustrato, y la fase sí. La fase es algo que no depende mucho de la intensidad de la intensidad de la señal, es decir, de la energía térmica, sino es más bien pues un contraste entre cuánto se desfasó la onda que se envió con respecto a la onda que llegó, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que el sensor, pues esta es la temperatura del sensor versus la temperatura de la muestra, el sensor se calienta, ¿sí?, como producto pues de que es una cavidad, del hecho de que él se esté incrementando su temperatura, él incrementa también su temperatura y la retiene, o sea, tiene una inercia térmica bastante alta. Eso hace que el proceso dure. Cuando calentamos el sensor y cuando lo enfriamos, el camino es distinto, o sea, el sensor se está viendo afectado por la temperatura. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues aplicar lo que aplicamos la mayoría de veces a estos procesos, y es normalizar. ¿Normalizar qué? Pues normalizar la señal que obtenemos vanadio sustrato respecto a la del sustrato, o sea, quitar los efectos del sustrato, y ahí se quita también el efecto del calentamiento del sensor y demás, ¿no? Todo ello pues lo que hicimos fue eliminarlo, y pues los procesos de normalización, si en algún día les interesa trabajar en estas técnicas que son tan interesantes, se van a dar cuenta, y las de óptica también, que uno hace procesos de normalización para quitar efectos que pudiesen variar la medición, pero que tienen que ver con iluminación, o que tienen que ver, como en este caso, con la inercia térmica que tenía el sensor, ¿no? Quitar estos efectos. Muy bien, estas son las señales resultantes, normalizadas, o sea, ya quitando ese efecto. Como se dan cuenta aquí al principio, efectivamente tanto para la señal de amplitud como para la señal de fase, y al final ya vemos que hay una independencia de la señal fototérmica con respecto a la temperatura de la muestra, que es lo que tiene que suceder si el sensor no responde a esas temperaturas, que no debería pasar, solamente a las oscilaciones de temperatura. Y se presentan las señales y las variaciones. Fíjense que encontramos una variación de amplitud casi de 34%, anchos de histéresis de 3.3 grados, y algo similar para la fase. Este solamente es para vanadio depositado sobre zafiro tipo R. Una variación, o sea, se ve el vanadio, allí está el vanadio y está sobre esos sustratos,
sobre este sustrato y efectivamente la señal fototérmica está viendo, tanto la amplitud como la fase, ve esa variación. Hacemos lo mismo con el silicio, pero entonces fíjense que para el silicio la variación, en este caso de la señal, fue un poco menor, 25 grados, una variación también de la fase, pero el ancho de histéresis es mucho más grande, de 11 grados con respecto a ese donde el ancho de histéresis era más o menos de 3 grados. Ya normalizadas las señales, ¿sí? Sí, también con respecto a su sustrato, que es el silicio. Ajá, sí, señor. Listo, entonces, digamos que como una primera instancia encontramos como que el silicio induce un crecimiento de este dióxido de vanadio en dicho sustrato, que genera o que promueve, pareciera ser unas histéresis más anchas, ¿cierto? Unas histéresis con un ancho mayor en este caso. Pareciera ser en principio, no sé, hay que probarlo con más muestras para poder decir que es de esa forma. Aquí se encuentra, esta es la función normalizada, que es de la que ya acabamos de hablar cuando se normalizó también con respecto al sustrato, y esa función normalizada lo que uno hace es obtener la amplitud, la fase y compararla, ¿no? Entonces punto a punto uno empieza a comparar pidiéndole la emisividad. ¿Cuál es la emisividad? Empieza uno a comparar uno a uno, esta es mi amplitud, esta es mi fase, empieza a calcular para esta amplitud y ya conociendo los otros términos qué emisividad efectiva le corresponde a cada uno de estos valores y así obtenemos la emisividad efectiva, película de dióxido de vanadio sustrato, como función de la temperatura que son las gráficas que se presentan acá. Entonces, para depositado sobre zafiro tipo R tenemos que el material presenta una emisividad de 0.59 en esta su fase aislante que coincide con lo que habíamos hecho con el FTIR para ver cuál es la emisividad de este material en su fase aislante. Y para el otro es más o menos de 0.52 que también está asociado, pues como se dan cuenta, la emisividad más del sustrato que del mismo dióxido de vanadio. En este momento, en este rango de temperaturas, pues es gobernado justamente por el sustrato. En el otro rango, aquí a mayores temperaturas, en la fase o estado metálico, tenemos que hay una variación considerable de la emisividad, al ser de 0.13 y 0.10, tenemos una variación en la cual efectivamente son emisividades asociadas a metales, que son emisividades muy bajas como se presenta aquí, que era más o menos lo que se esperaba, y aquí se presentan cuánto fueron las variaciones. Fue una variación de la primera muestra, que es esta, de 0.45 en la emisividad, y para la otra muestra una variación de 0.42. No es una diferencia, es decir, por estar sobre un sustrato sobre otro pareciera ser que no es grande la diferencia entre los cambios de emisividad, pero igual eso hay que revisarlo. La temperatura crítica también no está muy alejada, independientemente del sustrato, pareciera ser la misma temperatura a la que se da en la transición. Los anchos de histéresis sí son distintos, muy distintos, de 3.3 a 10.8 aproximadamente, y el ritmo al que cambia, porque si se dan cuenta, este ritmo de cambio se da entre un intervalo de temperatura más pequeño que este ritmo, que es un proceso más largo. O sea que el ritmo de cambio durante el calentamiento y por tanto también durante el enfriamiento es más lento para el depositado sobre silicio que en este caso para el depositado sobre zafiro. Bien, pero como les digo, pues eso hay que revisarlo bien, porque dentro de las primeras cosas que uno le dicen es: usted utilizó dos muestras de espesores distintos. ¿Cómo no asocia que son los espesores los que están determinando que sus anchos de histéresis sean debidos a esa diferencia y no a los sustratos, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos pues para varias muestras, que son las que acá ya se complementan. Estas son dos muestras de zafiro, depositadas sobre zafiro, dos muestras depositadas sobre silicio, con espesores más o menos parecidos, ¿no? Y hacemos todo el estudio exactamente para esas otras dos muestras y nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que los cambios de emisividad, que creo que acá lo señala acá, los cambios de emisividad sí son distintos y eso depende mucho del espesor, y eso está reportado, que el espesor de la película determina mucho cuánto cambia la emisividad de la película, bueno, del sistema, ¿no? La temperatura crítica también es algo que está determinado por el espesor. Así que eso es algo que también podría cambiar. Pero lo que podemos observar efectivamente es que los anchos de histéresis, aun cuando sí son diferentes entre la misma muestra por su espesor, son muy distintos de los que presentan los depositados en silicio, que tienen un ancho de histéresis mucho más grande en comparación a los que presentan el zafiro.
y eso lo mostraban siempre que depositábamos sobre zafiro, estos eran mucho más pequeños que estos. O sea que empezamos a encontrar una primera característica que sí está determinada por el sustrato, a esta técnica que se hizo, ¿cierto? Específicamente con esta técnica de depósito que se hizo. Encontramos que el sustrato determina el ancho de histéresis de la emisividad, en este caso para las muestras. Y este ritmo de caída o ritmo de cambio, pues también pasa lo mismo, acá justo así se señalan. Se muestra cómo, a pesar de que sí son diferentes entre las muestras, el ritmo de cambio para la muestra sobre zafiro es muy rápido en comparación a lo que lo es para el silicio. Entonces también encontramos que este parámetro de histéresis está determinado por el sustrato en el cual ha sido crecida la película, o sea que podemos lograr anchos de histéresis más grandes o más pequeños, que sea más rápido el proceso o más lento, depositando la película de dióxido de vanadio sobre un sustrato o sobre otro, en este caso particular, los dos estudiados que son silicio y zafiro. Entonces, lo interesante aquí es ver que de esas características de transición que tanto les venía diciendo que son importantes, podemos manipularlas a través del sustrato, particularmente estas dos. Estas de acá sí dependen de también película y de espesor, pero estas de acá son determinadas básicamente por el sustrato que vamos a tener. Bien, tal vez acá se pregunta uno por qué, cuáles eran las diferencias estructurales entre las crecidas sobre zafiro y las crecidas sobre silicio. ¿Sí recuerdan cuáles eran? La forma en que crecían, que eso aparecía en el SEM, que este era de forma columnar, ¿cierto? Que venían como muy interconectadas y estas eran muy aisladas. Acá es muy rápido el proceso de transición y aquí es muy lento. ¿Por qué es rápido aquí? Pues dentro de las explicaciones es que ese crecimiento columnar permite que rápidamente la transición y estos dominios metálicos se den más rápido porque hay más interconexión entre el material de lo que sucede cuando está aislado. Entonces es más lento el proceso. Entonces, explicaciones como esas son las que sirven estudiar la caracterización de las muestras, ¿no? Para dar una posible explicación de por qué se están dando estos procesos de un cambio más rápido, un cambio más lento. De allí. Muy bien, entonces encontramos que el silicio, el sustrato silicio va a inducir unas histéresis más anchas y más lentas de lo que está induciéndolo el zafiro, en este caso específico tipo R. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay ciertas aplicaciones en las que tener anchos de histéresis grandes es útil, como por ejemplo en el desarrollo de ciertas memorias ópticas en las cuales se requiere que ese ancho de histéresis sea prolongado, ¿no? Por ejemplo, por el otro lado existen otras aplicaciones como el desarrollo de balómetros basados en dióxido de vanadio, donde lo que se prefiere es que esos anchos de histéresis sean muy pequeños. Entonces, dependiendo de la aplicación, no podría decir depositen sobre este sustrato o sobre este otro, porque va a hacer que la histéresis y sus características pues cambien. Es decir, podemos modular, somos capaces de controlar que los cambios se den de una forma u otra dependiendo de, ¿sí? Listo. Ya posteriormente lo que hicimos, que me preguntaban son, ¿y si lo paramos de calentar y lo empezamos a enfriar, qué pasa? Si no dejamos hasta que llegue al final, si se devuelve otra vez, entonces hicimos algo que se llaman histéresis secundarias, y en las histéresis secundarias, como se dan cuenta, pues el calentamiento era el mismo, venía el mismo proceso, pero el enfriamiento sí es distinto, y como el enfriamiento es distinto, los parámetros de histéresis cambian, porque cambia el ancho de histéresis, el ritmo de caída y la variación, por supuesto, de la propiedad. Acá también se encuentran las emisividades, porque ya hicimos todo el proceso, solamente que deteniendo el calentamiento o interrumpiéndolo a una cierta temperatura. Nos damos cuenta acá que a medida que hagamos esta temperatura de interrupción menor, como se está dando cuenta acá, también tenemos que la temperatura a la cual vuelve a estar un estado aislante es mayor, es decir, ese rango de temperatura en el que se da el cambio de aislante a metal se vuelve más corto, ¿no? Y a medida que dejemos más tiempo, por ejemplo en calentamiento, vemos que demora más o su temperatura tiene que disminuir más para volver a su fase aislante, ¿sí? O sea que al interrumpirlo así abruptamente uno hace que no haya conversión de todos los dominios, sino rápidamente se convierten en los dominios metálicos y posteriormente vuelven a separarse para mantener el material aislante aquí. O sea que fíjense que acá, más que para esta, porque como esta tiene un ancho de histéresis tan chiquito, es difícil cambiarlo. Fíjense que acá casi no hubo ningún cambio. En cambio, esta que tiene un ancho de histéresis más grande, uno puede jugar más, porque pudimos hacer más interrupciones y ver mejor el enfriamiento.
Y en esas interrupciones se da uno cuenta, por ejemplo, que el ancho de histéresis de este es menor que este y es menor que este, que es de esperarse, pero nosotros podríamos jugar entonces solamente interrumpiendo el proceso de transición de fase para obtener ciertos anchos de histéresis dependiendo de la aplicación que queramos. Además de eso, no solamente cambia el ancho de histéresis, sino también está cambiando el ritmo de caída. Uno se da cuenta que acá el ritmo de caída es más rápido, más lento, más lento. O sea que podríamos modificar también el ritmo al que viene cambiando la transición, modificando o interrumpiendo el calentamiento de la muestra. A lo que le llamamos justamente nosotros histéresis secundarias. O sea que nosotros podríamos modular, cambiar, controlar también los anchos de histéresis, el ritmo del cambio de la transición o la variación de emisividad, únicamente interrumpiendo el proceso de transición a una temperatura indicada para la aplicación que nosotros querramos. Entonces eso nos permite una vez más modificar o modular esas propiedades del dióxido de vanadio que tanto se quiere. Bien, finalmente, pues esto fue aplicado, teorizado realmente, y después sí hicimos la parte experimental para llevar a cabo un rectificador térmico o su primera aproximación a lo que podría ser un diodo térmico. ¿Qué hicimos? Pues con los datos experimentales que obtuvimos de emisividad, vimos cómo podíamos cambiar el flujo tanto por conducción como por radiación. Específicamente, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerdan de qué consistía? Teníamos dos láminas paralelas, la más sencilla. Teníamos dos temperaturas donde T1 siempre es mayor que T2, el flujo en este caso va en esta dirección, cada objeto tiene una emisividad asociada pues al material, ¿verdad? Y pues vamos a tener un flujo que si considero conducción y radiación está dado por esta expresión, ¿cierto? Conducción y radiación, donde esta E es la emisividad, que no está acá, la emisividad efectiva de este sistema de placas paralelas planas, ¿cierto? Muy bien. Entonces uno diría acá, bueno, empieza a calentar o tiene un flujo. Si ahora invierto y digo que esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, ahora el detector es la temperatura, es la temperatura 1, y este tiene esta temperatura y esta es la temperatura 2, pues vamos a tener que mientras las emisividades no cambien con respecto a este sistema de acá, pues vamos a tener que el flujo en esta dirección es el mismo, ¿cierto? Porque lo único de que depende es de la emisividad efectiva y de las temperaturas, y si las temperaturas son las mismas, va a ser el mismo. ¿Y la rectificación cuánto va a ser? 0. Muy bien. Pero ¿qué empieza a pasar cuando al dióxido de vanadio le empezamos a incrementar la temperatura? ¿Qué pasa con su emisividad? Empieza a disminuir. O sea que este factor de aquí, cuando la temperatura empieza a crecer de este objeto, cuando este empieza a crecer, esta emisividad efectiva empieza a disminuir. O sea que este flujo en esta dirección empieza a disminuir con respecto al flujo en esta dirección. No es que lo invirtamos, no se puede, porque todos sabemos aquí que la temperatura va en el flujo de calor va en una dirección, el que aumenta la temperatura. Aquí lo que se juega es con la emisividad, con el flujo de calor, y ese flujo disminuye en la medida en la que emisividad disminuye. Y como el dióxido de vanadio, aun cuando la temperatura entre ellos dos esté creciendo y el flujo debería ir en esta dirección en su totalidad, lo que estamos logrando es que esta emisividad empiece a disminuir, y como empieza a disminuir el flujo radiativo. Entonces, con respecto a pues el flujo radiativo aquí es menor y por tanto vamos a tener una mayor rectificación. O sea, como si se lograra que el flujo del calor se dé mayormente en una dirección, de forma preferencial en una dirección que en la otra, ¿sí? Y pues justamente lo que se obtiene aquí, cuando uno calcula ese factor de rectificación para nuestras gráficas, pues es lo que era de esperarse. Cuando estamos aquí la emisividad es constante, o cuando estamos acá que la emisividad es constante para el dióxido de vanadio, ¿cierto? Pues lo que obtenemos es que la rectificación aquí es 0. ¿Por qué? Porque el flujo que va hacia una dirección es el mismo flujo que iría hacia el otro. Cuando empezamos a aumentar la temperatura del dióxido de vanadio, empieza a disminuir su emisividad. Cuando empieza a disminuir la emisividad, empieza a aumentar, a disminuir el flujo en esa dirección, ¿cierto?, radiativo, y por tanto empieza a aumentar la rectificación, que fue lo que nosotros calculamos obteniendo un máximo valor y poniéndose allí, tanto para el calentamiento como para el enfriamiento. Entonces obtuvimos curvas de rectificación tanto para el depositado sobre zafiro como el depositado sobre silicio, teniendo que la otra lámina para nosotros es el detector. ¿Por qué nos ocurrió también esa idea? Porque la cavidad resonante, donde es una cavidad, dos placas paralelas, y es la misma configuración de un diodo, dos placas paralelas. Entonces por eso se facilitó utilizar esos datos de emisividad a este sistema, porque se parece mucho, ¿sí? Bien, como se dan cuenta acá,
cuando solamente se considera la radiación como el único mecanismo de flujo de calor al interior de estas dos placas, o sea, quitáramos el aire y solamente radiación, obtenemos rectificaciones en su máximo valor o una obtención más o menos a esas temperaturas de 0.73, 0.78, que son rectificaciones altas para este tipo de dispositivos. Cuando consideramos que no solo hay radiación, sino también conducción y radiación, como lo hay acá, se baja muchísimo la rectificación, porque la conductividad no se ve afectada por el hecho del cambio en la emisividad, únicamente el término de radiación, que usualmente es un término más pequeño frente al de conducción. Entonces, como el de conducción así no se puede rectificar, porque uno no puede cambiar la conductividad térmica para hacer algo de que no vaya en esa dirección, hace que la rectificación, cuando se considera este mecanismo, pues disminuya. Por eso el objetivo es desarrollar diodos térmicos radiativos y no con aire, sino mejor únicamente trabajar con la parte de radiación, porque son más efectivos, ¿no? Porque se puede modular o se pueden controlar mejor a través de la emisividad del material. Bien, cuando evaluamos específicamente estos puntos, que son los puntos de mayor cambio en la emisividad que tuvimos, o sea, las emisividades más bajas, para el dióxido de vanadio se obtienen pues los máximos valores de rectificación, que están alrededor de 0.87, que es una rectificación bastante alta, en especial para variaciones tan pequeñas de temperatura entre los dos terminales, que son alrededor de 17.3 grados. Esto, por primera vez, teorizando y con datos experimentales, se encuentra una rectificación tan alta para una variación de temperatura tan pequeña, porque antes eran variaciones de 200, 300 Kelvin, y aquí estamos haciendo apenas de 17.3 grados centígrados, en teoría, ¿no? Es con datos experimentales, pero aplicándolo a la teoría se obtiene por primera vez una alta rectificación, gracias a evaluar pues cómo el dióxido de vanadio viene cambiando su emisividad, que es justamente lo que aparece aquí. Muy bien. Este trabajo es publicado, estuvo publicado, acá se encuentra en la publicación ya hace un tiempo, porque vengo a presentar un trabajo viejo, porque quiero reencaucharlo. Tengo muchas ganas de tomar, tenemos muestras de dióxido de vanadio para analizar, para seguir trabajando, y tiene muchas cosas por hacer todavía, y por eso es que lo reencaucho y vuelvo y lo tomo y lo presento, además porque es un material fascinante que cautiva mucho a los estudiantes, y espero que este sea el caso también. Y bueno, finalmente pues logramos hacer muchas cosas, fue un trabajo de mucho tiempo, como les digo, fue un año de estancia ya y otro año después siguiendo analizando y escribiendo, que es un proceso bastante largo, pero productivo, en donde encontramos efectivamente el efecto que tiene el sustrato sobre los dos parámetros estos de transición, el ancho de histeresis y el ritmo al que viene bajando. Y pues eso tiene mucha aplicación, y pues así mismo como tiene mucha aplicación se cita mucho, ¿no? Porque muchas personas empiezan a citar que efectivamente se hizo esos cambios, que lo usaron de esa manera, es muy útil. Muy bien, por aquí pues que podemos hacer interrupciones de histeresis y así modificar también esos parámetros, que era algo pues que hasta el momento yo no sé si a nadie se le ha ocurrido hacer una interrupción de la histeresis, pero lo hicimos y sirvió para ver cómo eran esos cambios en esos parámetros. Y finalmente pues mostramos el potencial que tendrían nuestros datos y nuestro sistema con el cual se hizo este estudio para la construcción de un diodo térmico no radiativo, con más o menos un 87% de esa pequeña variación de temperatura. Después lo hicimos experimentalmente y dio más o menos, ir tratando de hacerlo radiativo, y dio como de un 30% a una variación de temperatura como de 50 grados, porque una cosa es la teoría y otra cosa es el experimento. Y eso es todo, muchas gracias por su atención. Y aquí se encuentran las referencias. Muchas gracias a ti. Y me extendí, ¿cierto? Como raro, ¿no? Muy bien. Solo que me va a tocar pedirte el micrófono para Sí, las señor, preguntas. claro. Aquí está. Entonces, bueno. Y este también. Pues tenemos tiempo para preguntas. Les voy a pedir que si van a preguntar se acerquen para que queden las preguntas también acá para la gente que nos está escuchando, nos está viendo por Facebook. ¿Preguntas? Muy tímidos, pues yo voy haciendo mis preguntas mientras tanto. La primera es que, bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante todo el trabajo y la conferencia, la presentación tremendamente clara. La primera pregunta es sobre esa, digamos, la respuesta óptica del material, la miden en términos de la emisividad, ¿verdad? Pero ¿hay alguna consideración en relación con las propiedades ópticas del material no como emisor
sino en la interacción con la radiación, es decir, por ejemplo, en los procesos de absorción, los procesos de scattering del material, o solamente en términos de emisividad, es decir, también hay en términos de absorción y en términos de, digamos, de difracción, las propiedades difractivas. Sí, sí, efectivamente, como digo, este material ya tiene mucho estudio en muchas propiedades. La emisividad, digamos que fue por la que nosotros nos fuimos estudiándolo justamente por lo que queríamos ver la parte relativa, porque vimos la importancia y las dificultades que tenía la medición de la emisividad a través de técnicas convencionales de espectroscopía. Entonces por eso nos fuimos a la parte fototérmica y la estudiamos de allí, pero se ha estudiado efectivamente la parte de reflectancia, la transmitancia, la absorbancia, todo esto del material, como función también de la temperatura, que por supuesto presenta cambios, porque al ser un material que cambia de tener unas propiedades prácticamente netas de ser un material aislante a ser un material metálico, pues es evidente que todas esas propiedades ópticas se van a ver ahí reflejadas, y efectivamente todo eso se vio, porque sí hicimos estudios y tratamos de mirar la transmitancia, la reflectancia, pero como mencionaba, tenía muchos procesos de dispersión, porque los dominios metálicos que van surgiendo dentro del material pues tienden a generar ese fenómeno de dispersión, entonces generaba mucho. Pero sí, estudios de eso sí estoy segura de que los hay. Nosotros no nos basamos en eso, pero sí los hay de todos ellos y de todas esas propiedades del material. ¿Alguna otra pregunta? Porque si me dejan yo sigo. Bueno, la otra es sobre la emisividad. Vimos que en todos los gráficos nos mostrabas el valor de la intensidad, digamos, de la amplitud, digámoslo así, de esa emisión. Pero también mencionaste que hiciste espectroscópico, o sea, ¿también hay algún análisis en relación con, digamos, la respuesta espectral de esa emisividad? ¿O esto es en el valor centro? Sí, exacto. Sí, señor. Sí, es un material que frente, por ejemplo, a luz o dentro del espectro electromagnético, la parte visible no presenta muchos cambios el material. El material sí está corrido al infrarrojo más hacia los 800, 900 es donde presenta cambios apreciables el material. Entonces cuando lo hicimos espectral y empezamos a hacer pues un barrido con el UV-Vis primero y posteriormente con el FTIR para recorrer todo, y nos dimos cuenta que en la parte del visible pues no mostraba transición. Aún lo hacíamos en función de la temperatura, ¿no? A cada longitud de onda en función de la temperatura, e íbamos viendo cómo iba, si se presentaba algún cambio, y no, para el rango visible no encontramos, y efectivamente para el rango visible casi no se encuentra, está más orientado a la parte infrarroja. ¿Pero hay cambio en la estructura espectral con la temperatura? ¿De que se corra o cambie la forma funcional del espectro? Con la estructura. De la estructura espectral. Ajá, sí. La forma, cuando se está dando la temperatura, no eran cambios apreciables en el visible, en el infrarrojo. Sí, ya. Cuando lo hacíamos en esa parte de allí, sí se veían. En la parte del infrarrojo sí se veía un cambio en la estructura espectral asociada al cambio estructural. Allí sí se veía, pero en todo el rango en el visible no. Para el visible en esa parte no. Sí, señor. No sean tímidos, pregunten. ¿No se han animado todavía? Este muchacho está que pregunta, yo sé que sí. Sí. Ahorita. Bueno, entonces yo hago otra pregunta mientras tanto. Bueno, y dentro, dices, me parece claro, por supuesto, muy interesante, además justo que, como dices tú, desempolvar este trabajo, tratar de retomarlo, darle continuidad. Y yo, por supuesto que uno entiende por qué pasa eso, pues porque está uno con el apuro de graduarse, hacer su tesis y bueno, luego conseguir empleo, etcétera, etcétera. Y cuando al fin uno tiene otra vez la cabeza para seguir, digamos, pensando ya libremente en la investigación, pues tiene que hacer esto de recuperar el trabajo. De entre esas expectativas que tienes en la investigación, mencionabas que todo, es decir, por ejemplo, esa temperatura crítica de transición y varios aspectos como el ancho de histéresis dependen de aspectos de la, digamos, de la estructura, como el espesor de la película, del sustrato naturalmente,
¿Has considerado, o no sé si ya hay resultados sobre en nanoestructura, es decir, con este dióxido de vanadio, algún tipo de nanoestructuras en donde haya o arreglos periódicos con el material si eso podría permitir controlar, por ejemplo, esa temperatura crítica, llevarla a una temperatura más cercana al ambiente, algo así? Bueno, pues, ¿de qué deben haber? Deben haber seguramente estudios ya realizados en eso. Específicamente, nosotros estuvimos trabajando en la caracterización térmica, ya no óptica, sino térmica, de pastillas de dióxido de vanadio que estaban dopadas con tuxeno. Y con ese dopaje que se hacía, que era un dopaje muy bajo, se lograba llevar a que la temperatura fuese de alrededor de 45 grados, mucho menor, porque acá son 68 grados más o menos. Entonces, por ejemplo, el dopaje es otra metodología mediante la cual se ha logrado reducir esa temperatura crítica que también es tan importante. Entonces, de nanoestructuras no sé mucho porque, ya como digo, fue hace rato, uno lee mucho cuando va a presentar el doctorado, después formatea todo eso para meter otra información, ¿cierto? Pero sí, la información que se encuentra es muchísima, pero seguramente la forma en que se estructura o la forma de reemplazar, ¿cierto?, sustituir algún elemento del dióxido de vanadio por otro, como en este caso el tuxteno, generaba que la temperatura de transición se bajara tanto que fuese todavía más aplicable, ¿no? Eso depende de la aplicación, pero sí, es muy aplicable, pero son con pastillas de dióxido de vanadio, no me sirve. Entonces, pues cada cosa se va ajustando pues a la necesidad de la aplicación que es. Pero podemos mirar referencias, no sé exactamente. Muchas gracias. Y como ya están listos para preguntar. Ya no, eso respondiste. Bueno, pues yo soy muy preguntón, entonces yo creo. También dijiste algo muy interesante, y es que parte de esto y de la forma como presentaste tu trabajo era la de cautivar estudiantes. Y teniendo en cuenta que ahora es profesora investigadora de tiempo completo en la Javeriana, y que tenemos un convenio de cooperación en el que podemos hacer pasantías, intercambios con la Universidad Javeriana, ¿qué disponibilidad tienes para posibles estudiantes interesados en quizás hacer sus trabajos de grado allí contigo en este tema o en otros temas que sean de tu dominio? Interés completo. Sí, esa es la respuesta que tengo. Completamente, pues soy digamos que una investigadora joven, ¿no? Empezando en esta parte de la investigación. Y pues, como bien dice el profe, uno empezando en esta parte de un tiempo completo de investigador, pues tiene mucho por hacer, pero necesita muchas cabezas que ayuden a desarrollar ideas. Y pues qué mejor que cabezas de la Universidad Distrital licenciados en física para ello. La verdad me cautiva mucho que sean de aquí, no porque no quiera a mis estudiantes de la Javeriana, por supuesto que sí, pero pues ellos, nosotros dictamos, nuestro departamento de física sirve al departamento, a la ingeniería, a la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos muchos ingenieros que trabajan también muy bien, pero me cautiva mucho el trabajo con los licenciados en física, que fue donde yo salí. Entonces, pues por eso también el ánimo de llamar a los estudiantes. Se está trabajando queremos empezar con este material, también se está ahorita estoy trabajando con inteligencia artificial para el diagnóstico de malaria. Estamos trabajando en conjunto a través también del análisis de color de este tipo de muestras para la detección y el apoyo en el diagnóstico de malaria, que es una enfermedad que, a pesar de que tiene vacuna y tiene cura, es una enfermedad que aún tiene un alto índice de mortandad en nuestro país por el mal diagnóstico, y es que el diagnóstico tiene ciertas características que requieren de un apoyo, y la inteligencia artificial y el estudio y el pretratamiento de las imágenes que se estudian en microscopía óptica no les caería mal que tengan un apoyo en ese sentido. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando ahorita en el desarrollo de una técnica que se llama fotoacústica, también para el estudio de propiedades térmicas y ópticas de materiales. Estamos estudiando, estoy promocionando, pero también queremos estudiar y estamos en el estudio de
caracterización de celdas solares, específicamente de los sensibilizadores, ver qué tan capaces, qué tan buenos son para convertir luz en calor, que es lo que nosotros estudiamos acá todo el tiempo y queremos inducir, pero ellos no. A ellos no les interesa convertir de luz a calor, sino de convertir de luz a carga, ¿no? A carga en movimiento. Así que nosotros queremos caracterizar cuánta energía realmente se les está yendo en convertir en calor para optimizar esos procesos y mejorar el funcionamiento de las celdas solares. Estamos utilizando herramientas que nosotros queremos generar o que siempre queremos inducir, que es ese fenómeno, en el estudio de algo que ellos no quieren generar, pero que nosotros podemos generar con facilidad. Entonces estamos como en todo ese proceso, y digo estamos porque somos un conjunto de trabajo con la Universidad América, con la Universidad Javeriana, en este caso con la Universidad Distrital. Entonces estamos todos en conjunto adelantando estos proyectos. Entonces, invitados. Y quedará mi correo, por supuesto, para que se pongan en contacto si están ustedes interesados en trabajar con nosotros. Gracias, profe César. Trabajo sí hay. Bueno, estos muchachos al fin se animaron a hacer una preguntita. Bueno, como están muy tímidos, y para dejarte descansar también, agradecerte enormemente, Lorena, pues esta excelente presentación, la invitación, y muchas gracias por la invitación que haces para los estudiantes. Seguramente que tarde que temprano van a empezar a llegar allí, y bueno, pues entonces pues agradezcamos de nuevo a nuestra conferencista con un aplauso. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a quienes nos acompañaron por el Facebook Live. Nos vemos la próxima semana.